Hola, 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 bellezas de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Les doy la bienvenida a un nuevo vídeo, y créanme, este es uno que no se pueden perder. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, ese universo lleno de dramas, romances y giros inesperados que tanto nos encanta. Y por supuesto, vamos a hablar de dos nombres que seguro ya les suenan, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Listos para un poco de chisme, amor y carreras? Hoy vamos a desentrañar la historia que circuló hace tiempo, esa que decía que Can Yaman, nuestro galán turco favorito, corrió por amor. Sí, así como lo escuchan. Y no solo eso, sino que supuestamente evitó una separación impactante. ¿Intrigados? Yo sé que sí. Prepárense porque les aseguro que lo que vamos a contarles hoy es un verdadero bombazo. Y antes de que sigamos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de secretos y noticias sobre sus estrellas turcas favoritas. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y vamos allá. Para entender bien esta historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador para nosotros. ¿Se acuerdan de esta telenovela? Un éxito rotundo. No solo en Turquía, sino en todo el mundo. Sanem y Can, interpretados por Demet Özdemir y Can Yaman respectivamente, nos enamoraron con su química, sus miradas, sus peleas y por supuesto su amor. La serie fue un boom y la pareja protagonista, ni se diga. Los fans enloquecían por ellos, soñaban con verlos juntos en la vida real. Y por un tiempo parecía que los sueños se hacían realidad. ***, la magia de Erkenci Kuş y la química innegable ***. Erkenci Kuş no fue solo una telenovela más, fue un fenómeno cultural. La historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la agencia de publicidad de sus padres y se enamora de Can, el fotógrafo guapo y enigmático, cautivó a audiencias de todas las edades y procedencias. La trama, llena de enredos, malentendidos y momentos románticos, nos mantuvo pegados a la pantalla, semana tras semana. Pero más allá de la historia, lo que realmente hizo que Erkenci Kuş fuera especial fue la química entre sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer episodio, la chispa entre ellos fue innegable. La forma en que se miraban, la tensión sexual palpable en sus escenas, la manera en que se complementaban en la pantalla. Todo esto creó una conexión que los fans no tardaron en percibir y, por supuesto, en desear que trascendiera la ficción. La naturalidad con la que interpretaban a Sanem y Can, la manera en que se entregaban a sus personajes, hizo que el público creyera en su amor. Y esa creencia, esa ilusión, fue lo que alimentó los rumores y las expectativas sobre una posible relación fuera de la pantalla. La serie, con su fotografía vibrante, sus paisajes de ensueño y su banda sonora pegadiza, nos transportó a un mundo de fantasía y romance. Las locaciones, desde las calles de Estambul hasta las playas idílicas, se convirtieron en escenarios de ensueño para el amor de Sanem y Can. Y por supuesto, los atuendos de los personajes, el estilo de vida glamuroso y la ambientación general, contribuyeron a crear un ambiente de ensueño que atrajo a millones de espectadores. Erkenci Kuş también fue un éxito por su mensaje optimista y su enfoque en la importancia de perseguir los sueños y creer en el amor. La historia de Sanem, una joven que desafía las expectativas y lucha por sus aspiraciones, inspiró a muchos. Y el romance entre Sanem y Can, lleno de altibajos pero siempre basado en el respeto y la admiración mutua, nos recordó la importancia de la confianza y la comunicación en una relación. ***, el auge de los rumores y las especulaciones ***. El éxito de la serie no solo se tradujo en ratings impresionantes, sino también en una intensa atención mediática hacia sus protagonistas. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en el centro de todas las miradas. Sus nombres aparecían en todas las revistas, sus fotos inundaban las redes sociales y sus apariciones públicas eran recibidas con euforia. Era inevitable que los rumores sobre una posible relación romántica entre ellos comenzaran a circular. La química en pantalla era tan fuerte que era difícil imaginar que no existiera algo más allá de la amistad entre los actores. Los fans, ávidos de noticias sobre sus ídolos, se aferraban a cada detalle, a cada gesto, a cada palabra que pudiera confirmar sus esperanzas. Las redes sociales fueron el caldo de cultivo perfecto para la propagación de los rumores. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartían fotos y vídeos, analizaban cada publicación de Can y Demet en busca de pistas y señales.
Los hashtags como #Candem Forever se volvieron tendencia y los comentarios y las teorías se multiplicaban por miles. Los medios de comunicación, por su parte, no tardaron en hacerse eco de la situación. Revistas del corazón y programas de televisión dedicaron portadas y reportajes a la supuesta relación entre Khan y Demet. Se publicaron artículos analizando su comportamiento, comparando sus fotos y vídeos, e incluso entrevistando a fuentes cercanas para obtener información privilegiada. Las entrevistas a los actores también se convirtieron en una fuente de especulaciones. Los periodistas les preguntaban constantemente sobre su relación, y las respuestas ambiguas o evasivas solo alimentaban los rumores. Las miradas cómplices, las sonrisas nerviosas y los comentarios halagadores se interpretaban como confirmaciones veladas de su romance. En este contexto, cualquier gesto, por pequeño que fuera, era interpretado como una señal de amor. Un like en una foto, un comentario en una publicación, un abrazo en público. Todo era analizado y diseccionado en busca de pruebas que confirmaran la relación. La expectación era máxima y los fans estaban ansiosos por saber si la magia de Erkenci-Kuş trascendería la ficción. *** Los indicios de un romance, fotos, vídeos y gestos ***. Durante la emisión de Erkenci-Kuş, las redes sociales se convirtieron en un escaparate del supuesto romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. Las fotos y los vídeos que compartían, tanto en el set como en eventos privados, generaban un torbellino de emociones entre los fans. En muchas ocasiones, los actores publicaban fotos juntos, posando de manera sugerente y con miradas que parecían decir más de lo que las palabras podían expresar. En algunas imágenes se les veía abrazados, tomados de la mano o incluso besándose en la mejilla. Estas fotos eran interpretadas por los fans como una confirmación de su relación. Los vídeos también jugaron un papel importante en la propagación de los rumores. Los fans grababan vídeos en el set, capturando momentos íntimos entre los actores, como risas, conversaciones y gestos de cariño. Estos vídeos se compartían en las redes sociales y se analizaban en detalle, en busca de señales de amor. Además de las fotos y los vídeos, los gestos y las actitudes de Khan y Demet en público también alimentaban los rumores. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos íntimos y mostrando una evidente complicidad. Sus miradas, sus sonrisas y sus gestos de cariño eran interpretados como pruebas de su amor. En las entrevistas, los actores también solían intercambiar halagos y comentarios cariñosos. Khan elogiaba la belleza y el talento de Demet, mientras que Demet destacaba la profesionalidad y el encanto de Khan. Estas declaraciones solo aumentaban la expectación y la ilusión de los fans. Los rumores se intensificaron cuando se les vio juntos en situaciones privadas, como cenas románticas, paseos por la playa y viajes a destinos exóticos. Estas salidas, que eran captadas por los paparazzi o por fans afortunados, eran interpretadas como una confirmación de su relación. En definitiva, durante la época dorada de Erkenci-Kuş, los indicios de un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir eran numerosos y evidentes. Las fotos, los vídeos y los gestos que compartían en público alimentaban la ilusión de los fans y generaban un ambiente de expectación y entusiasmo. ***. Las diferencias y los supuestos conflictos ***. Pero, como suele suceder en las relaciones humanas, la perfección no existe. Y según los rumores de la época, la relación entre Khan y Demet no estaba exenta de conflictos. Aunque la química entre ellos era innegable y parecía haber una gran conexión, existían diferencias de carácter y de estilo de vida que, al parecer, dificultaban la armonía. Can Yaman, conocido por su intensidad, su personalidad apasionada y su carácter extrovertido, era percibido como una persona con una gran energía y una fuerte necesidad de expresar sus emociones. En las entrevistas y en sus redes sociales, Khan siempre se mostró tal como es, sin filtros ni pretensiones. Demet Özdemir, por otro lado, se caracterizaba por su personalidad más tranquila, reservada y discreta. Aunque también era una persona muy talentosa y carismática, Demet prefería mantener un perfil bajo y proteger su vida privada. En sus entrevistas, Demet solía mostrarse más cauta y reservada. Estas diferencias de carácter, aunque no necesariamente incompatibles, podrían haber generado tensiones y conflictos en la relación. Khan, con su intensidad y su necesidad de expresar sus emociones, podría haber resultado abrumador para Demet, quien prefería mantener un ritmo más tranquilo y reservado. Además de las diferencias de carácter, también se especulaba sobre diferencias en sus estilos de vida y en sus prioridades.
Khan en ese momento estaba enfocado en su carrera y en la búsqueda de nuevos desafíos profesionales. Demet, por su parte, parecía estar más interesada en mantener un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Estas diferencias, sumadas a la presión mediática y a la exigencia de la fama, podrían haber generado tensiones y discusiones entre la pareja. Los rumores sobre la supuesta carrera por amor sugieren que en un momento dado, la relación estuvo en crisis y que ambos actores experimentaron dificultades para mantener la armonía. *** El rumor de la carrera por amor, y el intento desesperado ***. Y aquí es donde la historia toma un giro dramático, digno de la mejor telenovela turca. Según los rumores que circularon en su momento, la relación entre Khan y Demet estaba a punto de romperse. Las discusiones eran frecuentes, las tensiones iban en aumento y la posibilidad de una separación definitiva era cada vez más real. Fue entonces cuando se desató el rumor de la carrera por amor. La historia, que se propagó rápidamente por varios medios de comunicación turcos, contaba que Can Yaman, desesperado por evitar la ruptura, hizo algo espectacular. Se decía que Khan, al enterarse de la inminente separación o incluso de que Demet estaba distanciada, no dudó en tomar cartas en el asunto. ¿Y qué hizo? Corrió. Literalmente. La historia narraba que Can Yaman, al saber que Demet se encontraba en otro país, no dudó en tomar el primer vuelo disponible. No importaba la distancia, ni los compromisos profesionales. Su único objetivo era encontrarse con Demet, hablar con ella y tratar de solucionar los problemas que amenazaban su relación. Imaginemos la escena: Khan, con el corazón en la mano, corriendo literalmente por el amor. Volando kilómetros y kilómetros para llegar a Demet, dispuesto a hacer lo que fuera para salvar su relación. Un gesto romántico y desesperado que nos recuerda a los héroes de las telenovelas que tanto amamos. La historia relataba que Khan, al llegar al país donde se encontraba Demet, la buscó desesperadamente, intentando contactarla por todos los medios posibles. Se dice que la esperó, que insistió, que hizo todo lo que estaba en su mano para hablar con ella y para tratar de reconquistarla. La imagen de Can Yaman, el galán turco por excelencia, corriendo por amor, se volvió viral en las redes sociales. Los fans se emocionaron con la historia y celebraron el supuesto gesto de amor de su ídolo. Era real. ¿Había corrido Can Yaman realmente por Demet? *** La verdad detrás de la leyenda, confirmación o desmentido ***. Pero como suele suceder en este tipo de historias, la verdad se vuelve un poco difusa. Nunca hubo una confirmación oficial de que esta carrera por amor ocurriera tal como se contaba. Los medios turcos se hicieron eco de la historia, pero ni Can Yaman ni Demet Özdemir salieron a confirmar o negar los rumores. Esta falta de confirmación, por supuesto, alimentó aún más la especulación. ¿Por qué no desmintieron la historia? ¿Por qué no la confirmaron? ¿Será que había algo de verdad en todo esto? La verdad es que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Los famosos suelen ser muy cautelosos a la hora de hablar de su vida privada, y a menudo prefieren no confirmar ni negar los rumores para evitar una mayor atención mediática. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la falta de confirmación podría deberse a varias razones. Podrían haber decidido no alimentar los rumores para proteger su privacidad. Podrían haber querido evitar una mayor presión mediática y un mayor escrutinio de su relación. O simplemente podrían haber preferido mantener la ambigüedad y dejar que la gente especulara. Lo cierto es que independientemente de si la carrera por amor fue real o no, la historia es un reflejo de la pasión y el compromiso que Can Yaman demostró a lo largo de su carrera, tanto en sus papeles como en su vida personal. Y por supuesto, también nos muestra el nivel de atención y escrutinio que reciben las estrellas de las telenovelas turcas. La historia de Khan y Demet, la química en Erkenci y el supuesto intento de Khan por evitar la separación, nos recuerdan que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas, y que la fama, la presión mediática y las diferencias personales pueden ser obstáculos difíciles de superar. *** El legado de Erkenci y el futuro de los actores ***. A pesar de que la historia de amor, o los rumores de amor, entre Can Yaman y Demet Özdemir no tuvieron el final que muchos esperaban, ambos actores continuaron adelante con sus carreras y sus vidas personales. Y como buenos profesionales, mantuvieron una relación cordial y respetuosa durante y después de la serie, lo cual es admirable, sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de rumores y especulaciones que los rodearon.
Erkenci Kuş dejó un legado imborrable en la historia de las telenovelas turcas. La serie, con su historia cautivadora, su química entre los protagonistas y su mensaje positivo, se convirtió en un éxito internacional y catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama mundial. Can Yaman, por su parte, ha cosechado éxitos internacionales, participando en producciones en diferentes países y demostrando su talento y versatilidad como actor. Ha protagonizado series como Dolunay, Bay Gel y Sandokan, y ha conquistado a audiencias de todo el mundo con su encanto y su carisma. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido triunfando en Turquía, protagonizando nuevas telenovelas y consolidándose como una de las actrices más queridas del país. Ha participado en series como Dodu Unep Kaderindir y Anfara, demostrando su talento actoral y su capacidad para conectar con el público. Ambos actores, a pesar de las especulaciones sobre su relación, han sabido mantener una imagen profesional y respetuosa. Han demostrado que son capaces de separar su vida personal de su vida profesional y que están comprometidos con su trabajo. El éxito de Erkenci Kuş y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir nos recordaron que las telenovelas turcas tienen el poder de crear historias de amor inolvidables y de conectar con el público de una manera profunda. *** Reflexiones finales y el poder del amor en la ficción. ***. En conclusión, la historia de la supuesta carrera por amor de Can Yaman es un reflejo de la pasión, el drama y el romance que caracterizan al mundo de las telenovelas turcas. Aunque nunca se confirmó oficialmente, el rumor alimentó la fascinación del público por la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuş, y por la posibilidad de que su amor trascendiera la ficción. La historia nos recuerda que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y están sometidas a una intensa presión mediática. También nos muestra la importancia de la privacidad y del respeto mutuo en cualquier tipo de relación. El éxito de Erkenci Kuş y la conexión entre sus protagonistas son testimonio del poder de las telenovelas para crear historias de amor inolvidables y para conectar con el público de una manera profunda. La serie nos enseñó a creer en los sueños, a perseguir la felicidad y a valorar la importancia del amor en nuestras vidas. En definitiva, la carrera por amor de Can Yaman, real o no, es un recordatorio de que el amor, la pasión y el compromiso pueden ser el motor de nuestras acciones y de nuestras vidas. Y al final, nos deja una pregunta abierta: ¿será que Can Yaman realmente corrió por amor? La respuesta, como en muchas historias de amor, queda a la imaginación del público. Y para cerrar este vídeo, quiero agradecerles por acompañarme en este recorrido por el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Espero que se hayan divertido tanto como yo al contar esta historia llena de chismes, amor y un toque de drama. No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo con más secretos, chismes y noticias sobre sus estrellas turcas favoritas. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es como una telenovela, llena de giros inesperados y emociones a flor de piel.